Nací y crecí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y desde pequeño supe que quería servir a mi país. La vida militar no es fácil, pero la camaradería y el sentido de propósito que se encuentra en el ejército no tienen comparación. He servido en muchas misiones, pero ninguna tan extraña y perturbadora como la que voy a contar. Esta historia comienza en la Selva El Triunfo, un lugar tan bello como peligroso. Era una mañana calurosa y húmeda en El Triunfo. Nuestro pelotón había sido enviado a la selva para una misión de reconocimiento. Había rumores de actividades ilícitas en la zona, y nuestro trabajo era investigar y reportar cualquier cosa inusual. Éramos 10 soldados bien entrenados y equipados, pero nada nos había preparado para lo que estábamos a punto de encontrar. Nuestro viaje comenzó sin incidentes. La selva era densa y llena de vida, con árboles altos que bloqueaban el sol y un sinfín de sonidos de animales. Caminamos durante horas, atentos a cualquier señal de movimiento. Todo parecía normal hasta que llegamos a una colina extraña que no aparecía en nuestros mapas. ¿Alguno de ustedes ha visto esto antes?, pregunté, señalando la colina. Nunca, sargento, respondió el cabo Harmon. No debería estar aquí. Decidimos investigar la colina. Era una formación rocosa cubierta de vegetación, pero había algo extraño en ella. Las brújulas comenzaron a girar sin control, y los radios dejaron de funcionar. Era como si la colina tuviera su propio campo magnético. «Esto no me gusta nada», murmuró el soldado Douglas. «Parece que estamos en un lugar maldito». A medida que subíamos la colina, la sensación de inquietud aumentaba. Finalmente, llegamos a la cima, y lo que vimos nos dejó sin aliento. Había restos humanos dispersos por todas partes, ropas rasgadas, huesos blanqueados por el sol, y símbolos extraños grabados en las rocas. «¿Qué demonios es esto?», exclamó el soldado Brits. «Quieto, todos», ordené. «Formen un perímetro y manténganse alertas». Mientras explorábamos encontramos un diario semienterrado. Estaba deteriorado, pero algunas páginas aún eran legibles. Lo que leímos nos heló la sangre. El diario pertenecía a un explorador que había llegado a la colina años atrás. Describía cómo su equipo había experimentado los mismos problemas con las brújulas y radios, y cómo uno por uno habían sucumbido a algo que él solo podía describir como una fuerza maligna. «Tenemos que salir de aquí», dijo el cabo Harmon. «Esto es demasiado extraño». «De acuerdo», respondí. «Reúnanse todos. Descenderemos por el otro lado de la colina. Quizás podamos encontrar una ruta segura». Mientras descendíamos, la sensación de ser observados se hizo cada vez más fuerte. Los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor y los sonidos de la selva se apagaron. Fue entonces cuando comenzaron los susurros. «Sargento, ¿oyó eso?», preguntó el soldado Rivera. «Sí», respondí. «Mantengan la calma y sigan avanzando». Los susurros eran indistintos, pero parecían venir de todas direcciones. Sentíamos que algo nos seguía, algo que no podíamos ver. De repente, el soldado Douglas cayó al suelo gritando. Sus compañeros corrieron a ayudarlo, pero él solo balbuceaba incoherencias, mirando fijamente a algo que solo él podía ver. «Levántalo rápido», ordené. «No podemos quedarnos aquí». Llegamos a una pequeña cueva al pie de la colina y decidimos refugiarnos allí. Mientras inspeccionábamos la cueva, encontramos más símbolos grabados en las paredes. Eran similares a los de la cima de la colina, pero más detallados. Parecían contar una historia, pero una que ninguno de nosotros podía entender. «¿Qué creen que significan?», preguntó el cabo Harmon. «No lo sé», respondí, «pero no me gusta nada. Parece que estamos en el centro de algo muy antiguo y muy maligno». Esa noche, establecimos turnos de vigilancia. Todos estábamos nerviosos, sabiendo que algo nos acechaba. Durante mi turno, escuché un ruido suave fuera de la cueva. Me acerqué con cautela, pero no vi nada. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Corrí de vuelta a la cueva y encontré a los demás en pánico. «Brits ha desaparecido», gritó el soldado Rivera. «Estaba aquí hace un minuto». «Búsquenlo», ordené. «No puede estar lejos». Registramos la zona, pero no encontramos ni rastro de Brits. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Las desapariciones continuaron. Uno por uno, mis hombres fueron desapareciendo sin dejar rastro. Al final, solo quedábamos el cabo Harmon y yo. Estábamos exhaustos, física y mentalmente. «No podemos quedarnos aquí», dijo Harmon. «Tenemos que seguir adelante».
De acuerdo, respondí. Vamos. Caminamos sin rumbo fijo, esperando encontrar una salida. Finalmente, llegamos a un claro donde la vegetación era extrañamente escasa. En el centro, había un gran círculo de piedras con símbolos tallados en ellas. Al entrar en el círculo sentimos una extraña paz. ¿Qué es este lugar?, pregunté. No lo sé, respondió Harmon, pero parece que estamos a salvo aquí. Nos quedamos en el claro esperando a que amaneciera, pero la noche no terminaba. El tiempo parecía haberse detenido. Nos dimos cuenta de que estábamos atrapados en un bucle sin fin, en un lugar donde el tiempo y el espacio no tenían sentido. Nunca regresé de esa misión. Si alguien encuentra este relato, sepan que el triunfo esconde secretos que no deben ser descubiertos. Si alguna vez encuentran una colina que no aparece en los mapas, den la vuelta y no miren atrás. La colina es un lugar donde la realidad se disuelve y lo inexplicable reina. Mi nombre es el sargento Carlos Dwork, y esta es mi última transmisión. Era una misión rutinaria, o eso creíamos. Nuestra unidad fue enviada a la Selva El Triunfo para investigar informes de actividades ilegales. Había rumores de narcotraficantes utilizando la selva como escondite. Era un terreno conocido para nosotros, pero nunca antes habíamos estado tan profundamente en la selva. Desde el inicio, algo se sentía extraño. La humedad era sofocante, y el sonido constante de los insectos y animales nos ponía nerviosos. Aún así, avanzamos. Éramos un grupo de 10 soldados, todos bien entrenados y acostumbrados a trabajar juntos. Sin embargo, ninguno de nosotros estaba preparado para lo que estaba por venir. Llevábamos varios días en la selva cuando comenzó. El calor era intenso, y el agua empezaba a escasear. Fue entonces cuando uno de nuestros hombres, el cabo Rodríguez, vio algo a lo lejos. «¡Miren, un oasis!», gritó, señalando con entusiasmo. Todos miramos en la dirección que indicaba y, efectivamente, vimos lo que parecía un oasis. Era un lugar con agua cristalina y palmeras, una visión que nos llenó de esperanza. Estábamos agotados, y la promesa de agua fresca era irresistible. Sin pensarlo 2 veces, empezamos a avanzar hacia el oasis. «Vamos, Edson, rápido, no quiero quedarme sin agua», me dijo el teniente Brooks, nuestro líder, mientras apresurábamos el paso. A medida que nos acercábamos, algo empezó a sentirse mal. El oasis parecía alejarse más y más, y pronto nos dimos cuenta de que habíamos sido engañados. Era solo un espejismo, una ilusión provocada por el calor y la deshidratación. «¡Maldita sea!», gritó el sargento Gale. «Nos hemos dejado engañar como novatos». Intentamos reorientarnos, pero para entonces, muchos de nosotros ya mostraban signos de deshidratación severa. El cabo Rodríguez, quien había visto el espejismo primero, estaba especialmente mal. Empezó a murmurar incoherencias y a ver cosas que no estaban allí. La situación empeoró rápidamente. En medio de la noche, escuché a Rodríguez gritar. Corrí hacia él, solo para encontrarlo en un estado de completa histeria. «¡Están aquí! ¡Nos están observando!», gritaba, señalando a la oscuridad. «Tranquilízate, Rodríguez, no hay nada ahí». Intenté calmarlo, pero fue inútil. El pánico de Rodríguez comenzó a contagiarse. Otros soldados empezaron a reportar visiones similares, sombras moviéndose entre los árboles, susurros en la oscuridad. Era como si la selva misma se hubiera vuelto contra nosotros. Una noche, el soldado Gómez desapareció. Encontramos su equipo abandonado, pero no había rastro de él. Al día siguiente, el soldado Rivera se quitó la vida. La situación se volvía insostenible. El teniente Brooks intentó mantener el control, pero incluso él empezaba a mostrar signos de estrés. Decidimos seguir adelante, con la esperanza de encontrar una salida de la selva. «Tenemos que mantener la calma y movernos rápido», dijo Brooks, aunque su voz traicionaba su ansiedad. Cada día era una lucha. La selva parecía alargarse interminablemente, y la línea entre la realidad y la alucinación se desdibujaba más con cada paso. Empezamos a ver el espejismo del oasis con más frecuencia, como una burla cruel de nuestra desesperación. Uno a uno, mis compañeros comenzaron a sucumbir a la locura y el agotamiento. El sargento Gale desapareció una noche, dejando solo un rastro de sangre. Nunca supimos qué le pasó realmente. «No podemos seguir así», dijo el soldado Vargas una noche, su voz temblando de miedo. «Esta selva está maldita». Nadie respondió. Sabíamos que tenía razón, pero no había salida fácil.
Estábamos atrapados en un laberinto de nuestra propia mente y la realidad distorsionada de la selva. Finalmente, éramos solo tres: Brooks, Vargas y yo. Decidimos hacer un último esfuerzo para salir. Nos movimos con lo poco de energía que nos quedaba, evitando mirar hacia los espejismos que seguían apareciendo. Una tarde, después de lo que parecieron horas interminables de caminar, Brooks colapsó. Estaba delirante, murmurando sobre sombras y figuras que solo él podía ver. «Sigue adelante, Edson», me dijo, su voz apenas un susurro. «Sal de aquí y cuenta nuestra historia». «No te dejaré aquí, teniente», respondí tratando de levantarlo. «No hay tiempo. Ellos vienen por nosotros». Con el corazón pesado, dejé a Brooks y seguí adelante con Vargas. El miedo nos impulsaba, y cada sombra parecía una amenaza. Finalmente, después de lo que parecieron días, encontramos un río. Siguiendo su curso llegamos a un pequeño pueblo. Estábamos salvados, pero a un costo terrible. De los 10 hombres que entraron en la selva, solo 2 salimos con vida. Las autoridades nos encontraron, deshidratados y delirantes. Nadie creyó completamente nuestra historia, y muchos la atribuyeron a la deshidratación y el estrés. Sin embargo, yo sé la verdad. La selva. El triunfo nos mostró su lado más oscuro, y los espejismos que vimos no eran meras alucinaciones. Eran algo más, algo que juega con la mente, y lleva a los hombres a la locura y la muerte. He vuelto a la vida civil, pero los recuerdos de esa misión nunca me abandonarán. Cada noche, en mis sueños, veo el oasis y a mis compañeros que no lograron salir. Y sé que, de alguna manera, la selva nunca nos dejará ir completamente. Crecí en un pequeño pueblo en Chiapas, rodeado de montañas y selvas. Mi familia no tenía mucho, pero éramos felices. Desde joven, siempre soñé con servir a mi país, influenciado por las historias de mi abuelo, un veterano de la Revolución Mexicana. Así que me enlisté en el ejército. Los años pasaron y me convertí en sargento, liderando a un grupo de jóvenes soldados en misiones por todo México. Una de las misiones más difíciles y aterradoras de mi carrera tuvo lugar en la selva El Triunfo, un lugar conocido por su biodiversidad y belleza, pero también por sus historias de brujas y espíritus. A lo largo de los años, había oído murmullos de mis compañeros sobre cosas extrañas en la selva, pero nunca les di demasiada importancia. Eso cambió durante una misión en la que nuestra tarea era localizar y neutralizar a un grupo de narcotraficantes que usaban la selva como escondite. Era una tarde calurosa de agosto cuando mi escuadrón y yo nos internamos en la espesura de El Triunfo. Nos acompañaban otros 2 escuadrones bajo el mando del capitán Christopher. La misión era simple: encontrar y desmantelar el campamento de los narcos, pero pronto nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. «Sargento, ¿oyó eso?», me preguntó el soldado Casson, uno de los más jóvenes del grupo. Le dije que seguramente era un animal, pero en mi interior sentí una inquietud que no podía explicar. A medida que avanzábamos, la selva se volvía más densa y oscura, aunque el sol aún brillaba en lo alto. Después de horas de caminar, llegamos a un claro donde decidimos establecer nuestro campamento. Montamos nuestras tiendas y preparamos la cena. Sin embargo, la sensación de ser observados no me abandonaba. Esa noche, mientras me encontraba de guardia, vi una figura en la distancia. Al principio pensé que era un animal, pero al acercarme, me di cuenta de que era una anciana, vestida con harapos y con una larga cabellera gris. «¿Quién eres y qué haces aquí?», le grité, apuntándole con mi rifle. La mujer no respondió, solo se quedó mirándome con unos ojos que parecían vacíos, sin vida. De repente, comenzó a murmurar algo en un idioma que no entendía. Antes de que pudiera reaccionar, lanzó una manta sobre el campamento. La manta parecía moverse por sí sola, cubriendo todo el campamento en cuestión de segundos. Sentí un mareo y, cuando traté de gritar, mi voz se perdió en el aire. Todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en el campamento. Me encontraba en un lugar extraño, una versión retorcida de la selva. Los árboles parecían moverse y sus ramas se alargaban como si intentaran atraparme. Escuché los gritos de mis compañeros y corrí hacia el sonido. «¡Sargento! ¡Ayuda!», era la voz de Casson. Lo encontré atrapado en una especie de red hecha de sombras. Traté de liberarlo, pero mis manos atravesaban la red como si no existiera.
No tiene sentido, no es real, me dije, tratando de mantener la calma. Pero la desesperación de Casson era real. Finalmente, logré liberarlo y seguimos buscando a los demás. A medida que avanzábamos, nos encontramos con escenas cada vez más aterradoras. El soldado Pérez, un tipo duro que nunca mostraba miedo, estaba acurrucado en el suelo, llorando y murmurando sobre una figura que lo seguía. Otros compañeros estaban atrapados en visiones de sus peores miedos. La selva parecía jugar con nuestras mentes, alimentándose de nuestros temores. «Christopher, Capitán Christopher», grité, esperando encontrar alguna guía. Eventualmente lo encontramos, pero no estaba solo. La anciana estaba con él, susurrándole al oído. «Sargento, ¿qué está pasando?», preguntó el soldado García, su voz temblorosa. Le expliqué lo poco que entendía, que estábamos atrapados en una especie de mundo alterno creado por la bruja. Decidimos enfrentar a la anciana. Nos acercamos con cautela, y justo cuando íbamos a atacarla desapareció, dejándonos solos con Christopher. Él parecía hipnotizado, sus ojos vacíos como los de la bruja. «Tenemos que sacarlo de aquí», dije, pero cuando tratamos de moverlo, comenzó a gritar y a luchar contra nosotros. Parecía tener una fuerza sobrehumana. Finalmente, logramos someterlo y lo llevamos con nosotros, pero cada paso se volvía más difícil. La selva se cerraba a nuestro alrededor. Las sombras nos perseguían y los gritos de los soldados resonaban en todas direcciones. Sentí que nos estábamos volviendo locos, pero no podía rendirme. Después de lo que parecieron horas, llegamos a un claro donde la manta de la bruja flotaba en el aire. Sabía que debíamos destruirla para romper el hechizo. «Cúbranme», ordené mientras me acercaba a la manta. Sentí una energía oscura emanando de ella. Saqué mi cuchillo y, con todas mis fuerzas, la rasgué en pedazos. Un grito agudo resonó en la selva y de repente, todo volvió a la normalidad. Nos encontramos de nuevo en nuestro campamento, como si nada hubiera pasado, pero sabíamos que había sido real. Los gritos y las visiones aún estaban frescos en nuestras mentes. El capitán Christopher seguía inconsciente pero vivo. «Nunca hablaré de esto», dije a mis compañeros. Todos asintieron, sabiendo que nadie nos creería. Terminamos la misión, pero algo en nosotros cambió para siempre. La selva nos había mostrado su verdadero rostro, uno que nunca olvidaríamos. Volvimos a nuestras vidas, pero la experiencia en el triunfo nos dejó una marca imborrable. Cada vez que escucho el susurro del viento en los árboles, recuerdo esa noche y la bruja que casi nos destruye. Esos recuerdos me acompañarán hasta el final de mis días, recordándome que hay cosas en este mundo que la lógica no puede explicar y que algunos misterios están mejor dejados sin resolver. Soy el sargento Francisco Montalvo, un veterano de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. He visto y vivido cosas que la mayoría de las personas ni siquiera pueden imaginar. He patrullado las zonas más peligrosas de nuestro país, enfrentando a criminales despiadados y a los elementos implacables de la naturaleza. Pero nada me preparó para lo que viví en la Selva El Triunfo, Chiapas. Esta es la historia de cómo una misión rutinaria se convirtió en una pesadilla de la que apenas salí con vida. Todo comenzó hace 3 años. Nuestra misión era sencilla: establecer un campamento base en el corazón de la selva y realizar patrullajes rutinarios para desmantelar cualquier operación ilegal que encontráramos. Al principio, todo transcurrió sin problemas. La selva era densa y húmeda, pero mis hombres y yo estábamos acostumbrados a condiciones difíciles. Una noche, mientras nos preparábamos para descansar después de una larga jornada, uno de mis hombres, el cabo Hernández, se acercó a mí con una expresión preocupada. «Mi sargento, algo raro está pasando», dijo susurrando. «¿Qué sucede, Kenny?», respondí, notando su inquietud. «He visto una mujer, mi sargento, una mujer vestida de blanco, caminando entre los árboles. Desapareció antes de que pudiera seguirla. Pensé que Kenny estaba exhausto y su mente le estaba jugando una mala pasada. Le dije que descansara y que habláramos más tarde. Esa misma noche me desperté con un frío inusual que calaba hasta los huesos. Al salir de mi tienda, vi a varios de mis hombres de pie, mirando hacia la espesura de la selva. Allí, entre las sombras, estaba ella, una figura femenina, vestida con un largo vestido blanco, moviéndose casi como si flotara.
Su rostro era pálido y sus ojos negros como la noche. «¿Quién eres?», grité, tratando de mostrar autoridad, pero la figura simplemente se desvaneció. A la mañana siguiente, la tensión en el campamento era palpable. Nadie quería hablar de lo que habíamos visto, pero todos sabíamos que algo extraño estaba ocurriendo. Durante el día, intentamos distraernos con nuestras tareas rutinarias, pero en el fondo, todos estábamos esperando la noche. Cuando el sol se ocultó y la oscuridad se apoderó de la selva, la mujer de blanco volvió a aparecer. Esta vez, se acercó más al campamento, susurrando palabras que apenas se podían entender. Me acerqué a ella, tratando de escuchar lo que decía. «Muerte, vienen por ustedes, uno por uno». Sus palabras me helaron la sangre. Traté de tocarla, pero mi mano pasó a través de su figura etérea. Ella se desvaneció nuevamente, dejando atrás una sensación de desesperanza. A la mañana siguiente, uno de mis hombres, el soldado Rodríguez, fue encontrado muerto en su tienda. No había signos de lucha ni heridas visibles. Parecía que simplemente había dejado de respirar. La paranoia comenzó a apoderarse de nosotros. Intenté mantener la calma y el orden, pero sabía que algo oscuro estaba acechándonos. Durante las siguientes noches, la mujer de blanco continuó apareciendo, susurrando sus predicciones de muerte. Cada vez que lo hacía, uno de mis hombres caía. Primero fue Rodríguez, luego el cabo García, seguido por el soldado Pérez. Cada muerte era más inexplicable que la anterior, y mis hombres comenzaron a perder la cordura. «Mi sargento, tenemos que salir de aquí», dijo el teniente Ramírez, uno de mis oficiales más confiables. «No podemos abandonar la misión», respondí, aunque en mi interior sabía que él tenía razón. Decidí tomar medidas drásticas. Esa noche, ordené una guardia doble y preparé a mis hombres para enfrentar lo que fuera que estuviera atacándonos. Cuando la mujer de blanco apareció, estábamos listos. «Atrás, espíritu», grité, sosteniendo una cruz que había llevado conmigo desde niño. La mujer se detuvo y sus ojos negros me miraron fijamente. Por un momento, pensé que habíamos logrado ahuyentarla, pero entonces comenzó a reírse. Una risa fría y cruel que resonó en la selva. «No pueden escapar de su destino», dijo, antes de desvanecerse nuevamente. Esa noche, perdimos al soldado Morales. Su cuerpo fue encontrado en la misma posición que los otros, sin señales de violencia, como si su vida hubiera sido arrancada de su cuerpo. Desesperado y sintiendo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros, tomé una decisión. Al día siguiente, ordené a mis hombres que recogieran sus cosas. Íbamos a abandonar el campamento y regresar a la base principal. La misión había fracasado, pero no iba a perder a más hombres bajo mi mando. Mientras nos preparábamos para partir, la mujer de blanco apareció por última vez. Se acercó a mí, tan cerca que pude ver cada detalle de su pálido rostro. «Sargento Montalvo, no puedes escapar de la muerte», susurró. Ignorándola, di la orden de marcha. Caminamos durante horas, tratando de encontrar una salida de la densa selva. Pero parecía que la misma selva conspiraba en nuestra contra. Cada camino que tomábamos nos llevaba de vuelta al campamento. Finalmente, agotados y desesperados, me detuve y me enfrenté a la mujer de blanco. «¿Qué quieres de nosotros?», grité. Ella sonrió y por primera vez habló con claridad. «Esta tierra es sagrada. Ustedes han profanado este lugar con su presencia. Deben pagar el precio». De repente, todo tuvo sentido. Habíamos montado nuestro campamento en un sitio que era sagrado para los antiguos habitantes de la región. Nuestras acciones habían despertado a este espíritu vengativo. «¿Cómo podemos hacer las paces?», pregunté desesperado. La mujer señaló hacia el centro del campamento. «Deben dejar una ofrenda y pedir perdón». Sin dudarlo, reuní a mis hombres y les expliqué lo que debíamos hacer. Siguiendo las instrucciones del espíritu, preparamos una ofrenda con lo poco que teníamos: comida, agua y algunas pertenencias personales. Nos arrodillamos y, juntos, pedimos perdón por nuestra profanación. Por un momento, todo estuvo en silencio. Luego, la mujer de blanco desapareció y una brisa cálida sopló a través del campamento, llevándose consigo la sensación de miedo y desesperación. Logramos salir de la selva esa misma noche. Ninguno de mis hombres volvió a mencionar lo que había sucedido, pero todos sabíamos que habíamos sido testigos de algo sobrenatural.
Han pasado 3 años desde aquel incidente, pero las imágenes y los susurros de la mujer de blanco aún me persiguen. Cada noche, antes de dormir, recuerdo su advertencia y me pregunto si algún día volverá por mí. La selva del Triunfo guarda muchos secretos, y yo solo soy un hombre que tuvo la suerte de escapar con vida. Soy Eduardo Morales, ex sargento del ejército mexicano. Nací en un pequeño pueblo en el estado de Chiapas, donde la selva se mezclaba con los sueños de los niños que, como yo, crecieron escuchando historias de espíritus y criaturas místicas. Mi abuelo me contaba sobre el poder de la selva, sobre cómo podía protegerte o devorarte, dependiendo de tu respeto hacia ella. Nunca pensé que esas historias se volverían tan reales, tan palpables. Ahora, mientras relato esta historia, el eco de esas leyendas aún resuena en mi mente, recordándome que algunas cosas están más allá de nuestra comprensión. Fue en 2018 cuando nos asignaron a una misión en la Selva del Triunfo, en Chiapas. Nuestra tarea era sencilla, o eso parecía, realizar una serie de patrullajes para asegurar que no hubiera actividad de grupos armados ilegales. La selva es un terreno hostil, pero también es nuestra tierra, y nos sentíamos preparados para enfrentar cualquier desafío. Llegamos al campamento base, un claro en medio de la densa vegetación. El calor y la humedad eran sofocantes, pero no era nada nuevo para nosotros. La primera semana transcurrió sin incidentes. Realizábamos nuestras patrullas diarias y reportábamos cualquier anomalía, aunque no encontrábamos nada fuera de lo común. Sin embargo, todo cambió en la segunda semana. Una noche, mientras estábamos alrededor de la fogata, comenzó el horror. Éramos 8 en total: el teniente Nerud, el cabo King, los soldados Koch, Fisher, Larkin, Franks, Torres y yo. El teniente estaba repasando el plan para el día siguiente cuando de repente, una llama negra apareció en medio de nosotros. Era una llama como ninguna otra que hubiéramos visto. No emitía luz, solo una oscuridad profunda que parecía absorber el entorno. Se elevó del suelo, retorciéndose y chisporroteando, pero sin emitir calor. La miramos, atónitos, incapaces de comprender qué estaba sucediendo. «¿Qué demonios es eso?», exclamó el cabo King, retrocediendo instintivamente. Antes de que alguien pudiera responder, la llama negra se abalanzó sobre Koch. El pobre hombre gritó, pero no fue un grito de dolor físico, sino de terror puro. En cuestión de segundos, su cuerpo comenzó a arder, pero no con fuego común. Las llamas negras lo consumieron, y cuando finalmente se apagaron, no quedaba rastro de él, ni cenizas, ni restos. Simplemente había desaparecido. «¡Koch!», gritó Fisher corriendo hacia donde había estado nuestro compañero. «¡Alto! No te acerques», ordenó el teniente Nerud, pero era demasiado tarde. Las llamas negras aparecieron de nuevo, esta vez más numerosas. Rodearon a Fisher y, antes de que pudiéramos hacer algo, lo consumieron también. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros. Intentamos apagar las llamas con agua, tierra, incluso nuestras propias mantas, pero nada funcionaba. Las llamas negras eran imparables, y pronto comprendimos que no eran naturales. «Tenemos que salir de aquí», dijo el teniente Nerud, tratando de mantener la calma. «Formación de emergencia, ahora». Nos apresuramos a recoger nuestras cosas, pero las llamas seguían apareciendo, una tras otra, atacando al azar. Franks fue el siguiente en caer, seguido de Julian. En cuestión de minutos, habíamos perdido a 4 de nuestros compañeros. El miedo y la desesperación comenzaron a afectar nuestra capacidad de pensar con claridad. «¿Qué es esto? Esto no puede estar pasando», gritó Larkin, agitando su arma frenéticamente. «Cálmate, Larkin. Necesitamos mantener la cabeza fría», le gritó el teniente. Nos reagrupamos y comenzamos a movernos rápidamente hacia la dirección de donde habíamos venido, esperando que alejarnos del campamento nos salvaría. Sin embargo, las llamas negras nos siguieron, apareciendo y desapareciendo entre los árboles, siempre a la misma distancia, como si estuvieran jugando con nosotros. Caminamos durante horas, sin descanso, sin detenernos, pero la selva es traicionera de noche, y pronto nos encontramos desorientados. El teniente Nerud decidió que debíamos parar y evaluar nuestra situación. Nos acurrucamos en un pequeño claro, intentando recuperar el aliento y pensar en un plan. «Esto no es natural», dijo el teniente, su voz temblando ligeramente.
Debe haber alguna explicación, algo que hemos pasado por alto. ¿Explicación? Estamos siendo cazados por fuego negro. No hay ninguna maldita explicación para eso, replicó King, su rostro pálido de terror. Tal vez es una maldición, sugirió Larkin en voz baja, algo que despertamos en esta selva. Esa noche, mientras intentábamos descansar, tuve un sueño perturbador. Soñé con mi abuelo, quien me hablaba desde el borde de una fogata. La selva tiene sus guardianes, Eduardo, decía. Algunas cosas no deben ser perturbadas. Desperté sudando con una sensación de urgencia. Recordé las historias que mi abuelo me había contado sobre espíritus guardianes y maldiciones antiguas. Tal vez Larkin tenga razón, dije, despertando a los demás. Puede que hayamos despertado algo que estaba dormido. ¿Qué quieres decir?, preguntó el teniente, frunciendo el ceño. Mi abuelo siempre hablaba de la selva como un lugar sagrado, protegido por espíritus. Tal vez esto sea su forma de protegerse. Decidimos buscar ayuda en una de las aldeas locales. Sabíamos que los indígenas tenían conocimientos ancestrales sobre la selva y sus misterios. Después de varias horas de caminata, finalmente encontramos una pequeña aldea. Los habitantes nos recibieron con desconfianza, pero al explicarles nuestra situación, sus rostros cambiaron a uno de preocupación. «Ustedes han perturbado el fuego negro», dijo el anciano de la aldea, una figura imponente con un aire de sabiduría. «Es una antigua maldición, un guardián de la selva que se manifiesta para castigar a aquellos que no muestran respeto». «¿Cómo podemos detenerlo?», preguntó el teniente Nerud desesperado. «Debemos realizar un ritual de purificación», respondió el anciano. «Pero necesitaré su ayuda y su voluntad para sobrevivir». Nos quedamos en la aldea esa noche, preparando los elementos necesarios para el ritual. Los aldeanos trazaron un círculo en el suelo con cenizas sagradas y colocaron hierbas medicinales en su interior. Nos pidieron que nos colocáramos en el centro y recitáramos oraciones en un idioma antiguo que apenas comprendíamos. «Debemos mostrar arrepentimiento y respeto a los guardianes de la selva», explicó el anciano. «Solo entonces el fuego negro se calmará». Mientras recitábamos las oraciones, las llamas negras aparecieron nuevamente, rodeando el círculo. Podíamos sentir su presencia, una mezcla de terror y fascinación, pero esta vez no nos atacaron. Permanecieron al borde del círculo como si estuvieran esperando. El anciano comenzó a cantar, una melodía antigua que resonaba con el ritmo de la selva. Las llamas negras comenzaron a retroceder lentamente, como si la canción tuviera el poder de calmarlas. Continuamos recitando las oraciones, nuestras voces unidas en una súplica desesperada por la supervivencia. Después de lo que pareció una eternidad, las llamas negras desaparecieron por completo. El aire se volvió más ligero, y la sensación de peligro inminente se desvaneció. Nos miramos, incrédulos pero aliviados. Habíamos sobrevivido. «El fuego negro ha sido apaciguado», dijo el anciano. «Pero recuerden, la selva siempre observa. Nunca olviden mostrar respeto». Regresamos al campamento base con una nueva apreciación por la selva y sus misterios. Informamos a nuestros superiores de lo sucedido, aunque no todos nos creyeron. Pero para nosotros, la experiencia fue real y transformadora. La selva. El triunfo había dejado su marca en nuestras almas. Ahora, años después, cuando cierro los ojos, todavía puedo ver las llamas negras danzando en la oscuridad. La selva guarda secretos que no siempre estamos destinados a entender, y la línea entre la realidad y lo sobrenatural a veces se difumina. Mi abuelo tenía razón. La selva puede protegerte o devorarte, dependiendo de tu respeto hacia ella. Y nosotros habíamos aprendido esa lección de la manera más difícil,